por acompañarnos para concluir esta emisión especial de Emergencia Nacional. Usted entenderá que nos queremos concentrar en temas más políticos que los prácticos que acaba de tratar en el canal del Estado, en la cadena, y que abordó con nosotros esta mañana, principalmente sobre las restricciones a la circulación. Pero he estado revisando ese manual que ustedes han hecho, y es como para que nadie saque casi el permiso. Ya necesita un examen médico. ¿Por qué lo volvieron de muy laxo al principio? Vamos a confiar en ustedes, le dijeron al país, tienen que entrar normalmente, confiamos en que sean responsables. Casi una barbaridad. No funcionó. ¿Por qué se van ahora al otro extremo? ¿Cuál es la filosofía? Buenas Hola, tardes. Carlos. Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, ya lejos de ser millennial, voy a cumplir 41 este año. Ahora, para referirme al tema del salvoconductos. En realidad, varias de estas disposiciones ya estaban en el reglamento anterior. Hay una modalidad de salvoconducto que es con examen médico. Es decir, quien tiene una cita médica programada, lo que le pedimos es alguna evidencia de esta cita médica, una foto, o también puede ser el lugar en el que va a ser la cita. ¿Y ese es válido solo por un día? Así es, porque es la cita médica de ese día. Si es que tiene un tratamiento que le exija regresar la siguiente semana, va a tener que sacar un salvoconducto, pero no con la cita del martes, se va a mover toda la semana. O sea, hay varias categorías de salvoconducto entonces. Exacto, y esto ya lo teníamos. Y hay quien no necesita salvoconducto. Si es que yo tengo una credencial de médico, no necesito salvoconducto. Lo que hemos agregado, por ejemplo, es que si tengo la credencial de que trabajo en la función judicial, no necesito salvoconducto para dirigirme al juzgado, para dirigirme a la fiscalía, para dirigirme a la notaría, porque son actividades que ya se tienen que reincorporar al trabajo. Pero si con mi credencial de que trabajo en la función judicial estoy en otra ruta que no tiene nada que ver con mi desplazamiento a trabajar, entonces estaría haciendo mal uso de mi salvoconducto. Ahora sí, entendido. Yolanda Torres estuvo siguiendo con atención tanto su cadena como la otra intervención posterior hace pocos instantes y tiene otras inquietudes antes de que yo empiece con el tema político. No, me pareció interesante, ministra, de que se van a reanudar los vuelos para el retorno de los ciudadanos ecuatorianos que están en el extranjero, por ejemplo. Si nos puede ampliar un poco esta información. Claro que sí. En ningún momento hemos tenido cero traslado. Lo que hemos tenido en estas primeras semanas son los vuelos humanitarios. Muchos países que estaban enviando aviones para llevarse a sus nacionales y entonces en ese traslado venían ecuatorianos. Hemos recibido más o menos 2.500 personas desde que empezó la emergencia. En este momento lo que se va a empezar a autorizar son vuelos charter, vuelos que ya están contratados por personas que tienen que retornar al país y que ya en este momento nosotros esperamos que las personas que tenían alguna vulnerabilidad por edad o por condición de salud ya vinieron en los primeros vuelos. Ahora van a venir personas de todas las edades que se encuentran en diferentes países del mundo. De todas maneras, hay un calendario para hacerlo. No podemos recibir de un día para el otro miles de personas, porque son miles de personas que todavía deben retornar y porque todas tendrán que cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio. Pero esta semana empiezan a llegar en esta nueva modalidad de... Bien. Una más, sigue. Sí, está la reapertura laboral de ciertos sectores comerciales e industriales, donde se dice que se va a aplicar un plan. Comentábamos aquí al interno con Carlos que no podríamos tener ya alguna referencia, tener un plan previo, por lo menos un cronograma previo para que también se vayan organizando los diferentes sectores, porque hay muchas medidas de seguridad que hay que mantener. Sí, Yolanda, nosotros procuramos hacer eso, incluso anunciar con anticipación los planes, los protocolos que estamos trabajando. Lamentablemente hay una incomprensión, hay una distorsión de los temas. El día que dijimos estamos trabajando en un proyecto piloto, al otro día algunas ferreterías empezaron a abrir. No es así, necesitamos por favor prudencia y disciplina y que los anuncios no nos lleven a un desorden que es lo que queremos evitar. Tenemos los protocolos, hay protocolos que ya los estamos trabajando con el sector de la construcción, hay protocolos para las entregas a domicilio,
porque el comercio a domicilio también será una de las prioridades. Es algo de lo que se permite, de lo que se va a permitir. Hemos empezado ya con comida preparada o no preparada, con farmacias, con material de oficina, y esto también será lo próximo en ser abierto. Estos protocolos existen y los estamos trabajando. No queremos que se malinterpreten los anuncios. Han circulado calendarios falsos que circularon en otros países, el mismo calendario que circuló en España, lo han puesto a circular aquí. Por favor, un llamado a comunicarse, a informarse por los canales oficiales. Tenemos una página que se llama Coronavirus, en donde está toda la información de la que estamos hablando. Ya. Resoluciones del COE, los protocolos, etcétera. Algo más sobre esto. Conversamos con Tommy Charkov después de conversar con usted al comenzar el día, y lo que Tommy contó, por lo menos para mí, fue novedoso y vuelve menos justificable que ustedes hayan desistido de ese proyecto o de ese permiso para que 25 empresas de constructores positivos comiencen. Les iban a hacer previamente a los trabajadores pruebas, iban a estar con los trajes protectores, no iban a tener almuerzo juntos, la jornada laboral iba a ser de 6 horas, iban a tener un bus y un expreso que los vaya a dejar, etcétera, y les iban a dar ahí una comida especial. Es decir, y una cosa que yo no sabía, estas empresas que tienen prisa en comenzar en la construcción es porque han estado pagando su salario a sus obreros sin que trabajen. Eso es de reconocer, y sin embargo, ¿cuál es la correspondencia al gobierno? El viernes el COE le dice sí, el jueves le dice no, porque una ferretería se alborotó y otro lo malentendió. No, no es así. Primero, no hemos dado marcha atrás, lo vamos a hacer. Estos protocolos van a ser una guía muy importante precisamente porque hay empresas que ya los han trabajado y que los van a empezar en situaciones óptimas. Una situación óptima como la que estamos hablando, del tema de transporte, de cercanía de los empleados a las obras. Algunos van a trabajar por cuadrillas, con campamentos dentro de las empresas. No lo vamos a empezar a autorizar solamente para construcción privada. Hay construcciones públicas. Tenemos un par de carreteras, tenemos el aeropuerto de Manta, tenemos un hospital en Manabí que está al 96%. Cuando lo que necesitamos es ese tipo de instalaciones, también queremos empezar ahí. Ya, aclarado Pero, eso, ¿sabe cuál es mi sensación, señora ministra? ¿Sabe cuál es mi sensación aclarado eso? Demasiado lento. Ustedes quieren lo perfecto es enemigo, lo bueno en esta crisis. Hay un cierto nivel de riesgo que correr. ¿Ustedes no quieren correr ningún nivel de riesgo? Reducir el riesgo a cero sería bloquear el país por años. Eso. De ninguna manera estamos pensando en ser, de ninguna manera. Ya. Pero hay cosas que requieren tiempo y no me refiero a preparar protocolos. Me refiero incluso a la evolución de la pandemia. Para que las pruebas de anticuerpos, para que las pruebas de diagnóstico de quien ha estado expuesto al virus sean válidas, se recomienda que esas pruebas se apliquen después de 30 días de que ha llegado el paciente cero a determinada localidad. Entonces, por mucha prisa que exista, hay cosas que no se pueden hacer antes. El nivel de exposición de una población al virus no se puede medir con el primer contagio. Bien. La recomendación científica son 30 días después del paciente cero. La verdad es que en este periodo de aislamiento no se puede pasar a la siguiente etapa. Ya, está entendido. Ahí lo que hay que preguntar es lo que ya conversamos a comenzar el día. Ok, mientras tanto, ¿qué van a hacer a la gente que tiene hambre, porque no le llegan a todo el mundo los kits, que tiene necesidad de salir a trabajar en cualquier cosa y que no le llegan las medicinas fundamentales y en otro caso agua potable? De eso ya hablamos, les quiero decir al comenzar el enlace, la emergencia nacional. Lo que quiero decir delante suyo muy brevemente fue lo que dije cuando comenté, cuando se vio la cadena, que es un desastre que lo tengan a usted, al ministro de Defensa y al viceministro de Salud en esa intervención con Fabricio o no sé quién que hacen de interlocutor y solamente los pongan a dar un discurso unilateral, a dar un informe y peor, que después viene solo su entrevista en un canal del Estado, que debería ir también en cadena nacional porque participan periodistas independientes y que es la parte más sustanciosa, a mi juicio, de los informes que dan los funcionarios y se queda recluida a un solo señal. En este momento la televisión no tiene programación que poner. No hay cosa más urgente que saber lo que están haciendo los funcionarios, cuestionarlos, pedirles precisiones como estas. Y el encierro es en un canal del Estado. Y a los periodistas no se le permite repreguntar. O si repreguntan, es más mal visto. ¿Por qué no cambian esa política de comunicación? Añado algo más. Usted debe haber visto, aunque está full, pero deben haberle referido, cómo Trump se enfrenta a la prensa, en especial a la CNN, a partir de las 5:30 con 2 o 3. Se enfrenta, porque él no contesta preguntas. Él pelea. Lo que hace Pedro Sánchez con 2 o 3 ministros allá, que al principio eran igualitos, hablaban unilateralmente y luego
reconocieron que tenían que permitirle a la prensa hacer interlocución de la sociedad. Lo que se está haciendo en otras partes, ¿por qué no cambian ese formato de comunicación para que la gente vea que saben, que no temen, que conocen, que son competentes, no son infalibles, no son perfectos, no son la última Coca-Cola del desierto, pero que los vea así, enfrentando cuestionamientos y no aparentemente eludiéndolos? Carlos, si los medios de comunicación quieren engancharse a esta segunda etapa que tenemos en Ecuador TV, lo pueden hacer y están todos invitados a hacerlo. Lo que procuramos es ser respetuoso con los espacios de cada medio de comunicación, no imponer una programación única y por eso tenemos... Señora ministra, perdóneme, estamos en emergencia nacional. Dejen esas consideraciones, ¿ok? No pasemos de un extremo en que hubo un atropellador tirano a una excesiva delicadeza. Esa es su opinión, Carlos, y esa es la opinión de probablemente algunas personas que coinciden con usted. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es un espacio de cadena, 30 minutos, interrumpimos la programación y luego los medios de comunicación que quieran unirse se pueden unir. Ya, como le dije al principio, esta conversación no es para coincidir, sino para discrepar. Yo entender y conocer sus razones y usted entender y conocer las mías. Vamos a lo siguiente. Se necesita un mínimo nivel de acuerdo político para sacar adelante el paquete de medidas económicas del Ejecutivo. Usted dijo palabras más, palabras menos. Quería el esfuerzo máximo para que eso pase en la Asamblea y si no, no descartaban otras alternativas, como por ejemplo se habló de la muerte cruzada. Ya hubo una reacción, entre ellas de Henry Kronfleck, se la quiero mostrar enseguida, antes de pedirle su contestación a ese tipo de respuesta. Dice Henry Kronfleck, asambleísta de PSC Madera de Guerrero para la Posta: deje de amenazar y hágalo. Si le estorba a la Asamblea, hágalo. Cuando pasen sus 15 minutos de fama, el pueblo juzgará sus decisiones. ¿Cuál es su evaluación de esa reacción? Voy a repetir las declaraciones que he hecho, Carlos, y yo no soy dada a las declaraciones de amenaza, no lo he sido nunca, no lo voy a hacer ahora. Simplemente voy a repetir lo que he dicho. El escenario de la muerte cruzada no es un escenario ideal para el gobierno, no es un escenario ideal para la Asamblea y no es un escenario ideal para el país. Hace parte de la gama de decisiones posibles, constitucionales, creadas para un momento de alta complejidad como este probablemente sea único, como no lo hemos vivido nunca, como ojalá no lo volvamos a vivir. No es un escenario ideal, no es algo que en este momento sea nuestro plan A, tampoco le diría que el plan B o el C, ojalá no lleguemos a ese escenario, pero en un momento de bloqueo político, esto es parte del análisis y eso es lo que he dicho y lo que voy a seguir diciendo. No es una amenaza de ninguna manera, es parte del escenario de lo posible, no es ideal, ojalá no lleguemos a eso, ojalá no nos lleven a eso, ni las declaraciones subidas de tono, ni las decisiones, ni la falta de decisión. Correcto, entiendo que lo propio sería decir, no lo descartan, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción. No malinterpreto sus palabras al decir eso. Y usted refiere lo que podría llevar a eso, un bloqueo político. ¿Cómo desbloqueamos políticamente, específicamente en este caso la relación ejecutivo-legislativo, si el legislativo se queja, quieren que aprobemos sus proyectos, se pasan consultando con todo el mundo y de repente de la noche a la mañana caen con algo que nunca nos consultaron? Luego que vamos a hacer una mesa de trabajo. Es una forma de dilatar las cosas y así quieren que todos les aprobemos. Entonces, ustedes piden acuerdo, piden diálogo, pero no dan el primer paso. Perdón, ahí creo que estamos obviando en qué consiste el procedimiento legislativo. Pero el procedimiento legislativo es: el Ejecutivo propone una ley, en este caso económica urgente, la Asamblea se le asigna a esa comisión, a una comisión, la comisión le informa al Pleno, el Pleno debate, devuelve a la comisión. En todo este proceso, en las reuniones de la comisión y en las del Pleno, el Ejecutivo tiene total apertura para participar, lo ha hecho. Los ministros han participado, han comparecido en estos días, lo van a hacer todos quienes sean convocados a tratar. Señora ministra, pero ella en cambio recurre a sus palabras. Sí, yo conozco ese procedimiento legislativo, disculpe, pero recurro a sus palabras. No estamos en una situación cualquiera. Esto no puede ir a los ritmos convencionales. El bloqueo se hubiera disminuido o podría disminuirse si antes de mandar ese proyecto ustedes hacían ese intento mínimo de acuerdo. Carlos, el momento de la discusión de la ley es cuando la ley entra en la Asamblea.
hemos conversado, sobre todo el ministro de Finanzas, conversó con algunos sectores antes de mandar la ley, ha hecho algunas reuniones, algunas consultas, pero oficialmente el debate de la ley empieza cuando el proyecto de ley Ya esté en la sé, Asamblea. yo no Y estoy ahí preguntando pidiendo que debate, ya sé. No le he preguntado por qué no discuten la ley, cuándo debaten. Ya sé, estoy al tanto de esas instancias. Mi pregunta fue, de repente no fui claro, no me hice entender. ¿Por qué antes de elaborar ese proyecto de ley no desarrollaron ese proceso de diálogo y consulta que hubiera vuelto o menos grave el bloqueo o menos justificado? Ahí tendríamos razón en decir, miren, ¿qué quieren en cambio ustedes legisladores? Que el Ejecutivo haga todo lo que ustedes digan, tampoco, pues hay independencia de poderes. Los consultaron, han tomado algunas de sus cosas, quieren hacer un proyecto legislativo como el que a ustedes les da la gana, sean entonces Ejecutivo, son legislativo, pero eso no ocurre. Carlos, se hizo un proceso de consulta. Tuvimos varias conversaciones, escuchamos varias ideas, recogimos ¿Están algunas opiniones. mintiendo entonces los legisladores? No, no están mintiendo, pero probablemente el 100% de ellos no participaron en las conversaciones. En algunos casos hablamos con legisladores que hacen figura de cabeza de bloque. En algunos casos se habló con líderes políticos que probablemente no han consultado con cada uno de los legisladores. El momento en donde cada legislador tiene todo su derecho a participar es en el debate legislativo y está ahí. Ok. Y en ese momento hay que aportar para la ley. Ese es el instante en el que estamos. Otra cosa que podría acabar el bloqueo, e insisto en la palabra, porque evidentemente estamos en eso y ahora es peor que nunca o más grave que nunca o más perjudicial que nunca. Otra cosa que podría acabar el bloqueo es que el presidente concrete los reiterados llamados que ha hecho a la unidad. Ya, llamado a la unidad, ¿en torno a qué? Un programa mínimo, de coincidencias, de convergencias y de coordinación, digo yo, las 3 Cs, así como el plan de recuperación económica es de las 3 Rs. Pero no le hemos oído ese llamado al presidente. ¿No existe? ¿No lo quiere hacer? ¿Usted no cree en eso? El presidente lo ha hecho, Carlos, lo ha dicho públicamente, se ha comunicado con cada uno de los dirigentes políticos del país, no sé si con todos, pero con muchos. Desde varios espacios es un llamado a un gobierno de unidad alrededor del presidente Moreno. El presidente devolvió esas conversaciones. Los economistas hicieron una carta, un grupo de economistas hizo una carta. Doctora, pero no con este componente que le menciono. O sea, acuerdo genérico, todos estamos de acuerdo. Gobierno de Unidad Nacional, planteó Osvaldo Hurtado, otro grupo, interesante. Pero, ¿cuáles son los parámetros básicos? Carlos, creo que el presidente se los ha planteado al país. Lograr la supervivencia de la economía, proteger el empleo, proteger la producción, proteger la dolarización. Estos son los parámetros básicos alrededor de los que hay que discutir. Algunos creerán para que lograrlo tiene un camino o tiene otro, y eso se refleja en las leyes o en la política. Entendí, en cambio. Usted considera que ahí están los parámetros básicos que podían impedir el bloqueo. Una propuesta en economía, en empleo, en producción y en dolarización. En torno a eso habría que haber coincidencia. Ahora, eso presupone que el Ejecutivo tiene, o cree que tiene, supongo que por eso la manda, la mejor propuesta económica en esta coyuntura. ¿Por qué no considerar otras que, según lo que algunos expertos han revisado, no solo es mucho más viable, sino que les rendiría mucho más? ¿Por qué se cierran a la misma visión que 2 años ha significado no crecimiento en el Ecuador y más endeudamiento en el Ecuador y menos empleo? No nos cerramos a ninguna propuesta. La propuesta que fue enviada al legislativo no fue trabajada únicamente desde el Ejecutivo. Se discutió con economistas y con expertos que no trabajan para el gobierno, que no son parte del gobierno, que probablemente no coinciden con el gobierno, pero que tienen una visión sobre la economía y sobre alternativas para superar esta crisis. Lo que no se puede tener es un proyecto de ley que sea una fanesca. Un proyecto de ley tiene que ser una línea. Coincido. Y esa es la línea que le hemos propuesto a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, por supuesto, tiene una forma, tiene una serie de mecanismos para plantear alternativas. No estamos cerrados a esto. Lo único que nosotros nos mantenemos firmemente es que las ofertas, las promesas, las ideas tienen que partir de un principio, el principio de realidad. Nosotros, claro que quisiéramos decir, vamos mañana a inyectarle a la economía 5,000 millones de dólares. ¿Dónde están los 5,000 millones de dólares en un país sin reservas y sin ahorros? Entonces, hay ideas que son excelentes, pero que hay que plantearlas desde la realidad del Ecuador. Y la realidad del Ecuador es una realidad
que lamentablemente no es la realidad de la reserva que tiene el Perú, no es la realidad de la reserva que tiene Chile, no es la realidad de la política monetaria que puede hacer Colombia, que tiene su moneda propia. Con las limitaciones de la realidad, discutamos propuestas realistas. Me acaba de dar usted una excelente idea. Como estamos aquí 2 o 3 semanas mínimo en esta emergencia nacional, me refiero al programa, y vamos de 6 de la mañana a 1 de la tarde, una o varias veces voy a tratar de armar, porque tiene que ir en secuencia, eso no se puede agotar en 120 minutos, un panel, más que un debate, entre 2 posiciones contrapuestas para ir contribuyendo de ahí, no a una tercera vía, a una mejor alternativa. Usted acaba de decir 2 cosas que ojalá tomen nota los demás. No nos cerramos a ninguna propuesta y a continuación tiene que partir de un principio de realidad. La frase completa que emitió el jefe de Estado fue: la realidad ha superado a la legalidad. Como yo la interpreto, esto significa que en los hechos tenemos que buscar mecanismos de hacer las cosas que sirvan, aunque legalmente no sean viables o incluso a veces no sean constitucionales. ¿Es correcta mi interpretación o no? No exacta, yo tengo otra interpretación, permítanme. Para mí no es una opción trabajar al margen de la ley o por fuera de la ley, porque eso significa que pensaríamos pues fuera del Estado de Derecho. Pero lo que sí es muy grave, y así lo interpreto yo, es que esta realidad no estaba prevista en ninguna ley. La ley le dice, en el caso de una inundación pasa esto. La ley les dice, en el caso en el que una empresa quiebre, pasa esto. Pero ninguna ley dice qué pasa si un país quiebra, qué pasa si el mundo quiebra, qué pasa si el mundo se detiene. Eso no está en ninguna ley. ¿Qué necesitamos hacer? Tener una regulación en la ley, un marco en la ley, en donde hayan reglas claras, en donde se proteja a los más débiles, en donde se sancionen los abusos. Pero en la ley, algo que no estaba previsto, entonces vamos a tener que preverlo. Señora ministra, el tiempo, perdone, perdona Tito, es que es vital aclarar y desagregar lo que usted dice, porque hay muchos conceptos densos dentro de muy poco tiempo. Parece nomás sencillo lo que usted dice, no, muy complejo. Usted admite que hay una insuficiencia de la ley y que a la vez no nos podemos salir de la Constitución porque romperíamos el Estado de Derecho. ¿Quién hizo la Constitución que nos rige? ¿Quién? La Constitución, un grupo de constituyentes en los que yo participé, pero que además fue ratificada por la votación popular. Pero, Carlos, no hay ninguna Constitución. ¿Y si sabe para qué fue hecha? Fue hecha para perpetuar el correísmo. O sea, ¿con esa Constitución queremos salir de la crisis? Perdóneme, Carlos, ningún país del mundo tiene una Constitución que haya previsto este escenario. Este escenario no está en ninguna ley en el mundo. No es que en el Ecuador, por culpa de la Constitución vigente. Por cierto, en la Constitución vigente se habla de medidas excepcionales para enfrentar catástrofes. Eso. Así que eso es muy importante y nos permite mantenernos en el marco constitucional. En el marco constitucional hay sectores prioritarios, hay principios que tenemos. Hay el caso de fuerza mayor también en otra legislación, por ejemplo. Fuerza mayor, el tema de fuerza mayor está en el Código Civil, es un concepto muy antiguo, puede usarse, aunque con determinadas variantes. Eso es parte de lo que en este momento en el derecho se debate. Ya, hay otra pregunta interesante. ¿En algún momento habrá que rebasar la ley, no burlar la ley, para buscar la justicia? Y eso tendrá que ir a la Corte Constitucional. ¿Cree usted que si en aras de que hayan menos muertos y más recuperación, se le haga una consulta de ese tipo a la Corte Constitucional, a sabiendas de que lo que se tiene que hacer, como usted dice, no está normado porque nadie previó esto, la Corte sea tan cuadrada y diga, no señores, la Constitución dice esto aunque se mueran unos cuantos, o puede tener algún nivel de flexibilidad? La Corte, yo no creo que es una Corte cuadrada, la Corte tiene una tarea que cumplir y creo que la ha cumplido. Le pongo el ejemplo de lo concreto, no una especulación. El estado de excepción en el que hoy mismo estamos. En ese estado de excepción, por ejemplo, se faculta a que se haga seguimiento, rastreo de ciudadanos a través de mecanismos tecnológicos para poder vigilar el cerco epidemiológico, para que se haga la cuarentena, para que se haga el aislamiento. Esto no está en la ley. Esto está prohibido en la ley, porque es vigilancia desde el Estado usando medios tecnológicos y no hay una investigación penal. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? De manera excepcional, por las prioridades de salud,
pero les pongo estas reglas, le pongo este marco. Usted lo va a poder hacer, pero la persona tiene que saberlo. La persona tiene que Qué estar interesante. informada. Las reglas De son paso, estas. de paso no sabía eso, qué interesante. No estaba al tanto de eso. No sabía Claro eso. que sí. Y además le estamos reportando periódicamente a la Corte Constitucional cómo se lleva adelante estos Ya. procesos. Lo otro que le Estamos decía, lo otro que le decía hace un rato. El manejando problema de la datos. perdón, lo otro que le decía hace un rato, el problema de la propuesta que usted hace respecto a las leyes que necesitamos modificar para ponernos al día con la pandemia, para alcanzarla, que nos lleva mucho adelante. Y esta situación en ninguna parte fue previsible ni regulable. En ninguna parte fue previsible ni regulable. El problema de su propuesta, en cambio, es que no nos dan los tiempos para eso. Usted mismo me acaba de dar una lección de procedimiento legislativo. Así tiene que ir un proyecto, se discute el primer debate, el segundo debate. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Hay medidas que se están tomando en este momento que nuevamente no pueden estar al margen de la ley, pero que sí se están tomando en este momento. Por ejemplo, Regulaciones sobre plazos para pagos, regulaciones para que no tengamos mora por intereses, prohibición de que se suspendan los servicios básicos, reprogramación de créditos. Hay varias cosas que son medidas inmediatas que se pueden tomar sin necesidad de que una ley las regule. bien dicho El usted, se- que se pueden tomar, señora ministra, cuando se está viendo en el caso concreto su aplicación, no voy a referirme a temas específicos que se me vienen a la cabeza porque pueden pensar que es con dedicatoria o a ese sector privado o a ese sector público. Cito un ejemplo. Para préstamos emergentes, como les llamaron, en el BIES, para que vea que cuando yo le hago una pregunta usualmente es documentada o argumentada, no es que me dijeron y yo repito lo que me dijeron. Para préstamos en el BIES, los requisitos son casi iguales que para préstamos quirografarios convencionales. Si tiene otro préstamo, se fregó. Si tiene una deuda, se fregó. Si está atrasado en las aportaciones, se fregó. Si tiene un bien patrimonial de no sé qué tipo, entonces, ¿qué préstamo de emergente es ese? Yo, en cambio, no conozco los requisitos para cada tipo de préstamo, pero sé que hay líneas Era de solo un crédito ejemplo. especiales. Exacto, yo sé que hay líneas de crédito especiales, con menos requisitos en este momento, con mayor velocidad, incluso para vincularlo con un tema muy concreto que estábamos hablando hace un momento. Se creó una línea para créditos quirografarios para las personas que se quedaron varadas en otro país, Cierto. para que puedan tener un acceso directo al efectivo. Esa es la parte buena, no ¿verdad? estaba prevista. Rápidamente se crea una línea especial y se da una opción en ese sentido. Ha sucedido. Tenemos un mes de paralización, de bloqueo, de aislamiento, de cuarentena, y en un mes se creó un bono distinto, diferenciado, Cierto. de contingencia. se está ¿Sabe qué? cobrando Aquí otra puntos precisión, de- señora ministra. Qué bueno que usted recuerda la medida. ¿Sabe qué? Si no se la repite, no se fija. Y esto tiene que ver con otra regulación que acaba de ser del Estado, que espero que la precisen mejor. Yo he dicho que propaganda no se necesita, pero publicidad sí. Y no publicidad para decir estamos cumpliendo, somos una maravilla, hacemos el máximo esfuerzo, nos sacrificamos como nunca. No. Para reiteradamente dar información como esta. Con la cantidad de gente que ha hablado del extranjero, ninguno sabe que tienen esta posibilidad. Y lo que saben es, Carlos, gasté $10,000 acá, tengo que estar en hotel $6,000 acá, me cobran $7,000. Ah, sí, pero tienes una línea de crédito especial que te puede ayudar. ¿Cómo se puede conseguir eso? Yo no la puedo entrevistar a usted todos los días sobre este tema. Con publicidad. ¿Por qué no revisan ese instructivo de la SECOM que de repente, en un momento como este, cuando mejor publicidad se necesita, ¡zas! Prohíbe. Información, información, información es lo que necesitamos para todo. Reiteradamente. A qué acceder, cómo ponerse la mascarilla, cubrirse la nariz, todo esto es Reiteradamente. parte de la pandemia. Y por cierto, esa resolución de la SECOM hace varios meses fue reformada ya, y los ministerios tenemos la capacidad de hacer contrataciones en comunicación. Lo que no tenemos son recursos, Carlos. Es un momento de información y de multiplicarnos para hacer todo el trabajo que estamos haciendo. Ya, le pongo un ejemplo concreto, por si acaso, porque fue público. No sé si el proceso siguió adelante o no. El IES pensaba invertir, yo digo invertir, 1,5 millones en publicidad. Si algo lo necesita en este momento, es ahora, pero no para decir estamos cumpliendo en el Hospital de los Ceibos, sino cómo a los servicios pueden acceder mejor o no acceder quienes van al hospital a crear un problema porque no necesitan en este momento internarse y lo que van es a contagiarse y complicar más la solución. $1,5 millones por una publicidad que puede volver mejor el comportamiento de la población, a mi juicio,
es una inversión. Como ejemplo, y de paso el IES no es auspiciante de este programa, ni estoy atrás de la pauta del IES, ni me interesa que el IES invierta aquí. Pasemos ahora a la otra parte del problema político, nos quedan 12 minutos. El bloqueo es particularmente chocante en Guayaquil. Usted, teniendo las diferencias que ha tenido en lo personal y en lo ideológico con Cynthia Viteri, cuando fue necesario reunirse con ella, se reunieron con ella y elaboraron un plan conjunto de seguridad. Cuando empezaron a haber discrepancias, volvieron a reunirse por segunda vez y mejoraron ese plan conjunto de seguridad. Y hubo inconformidades, cosas que ajustar, etc. Y no estábamos en pandemia. ¿Por qué con la alcaldesa de Guayaquil alguien no da un paso similar de diálogo y acercamiento? Carlos, nosotros hemos tenido y vamos a tener líneas de conversación todo el tiempo con todos los alcaldes, también con la alcaldesa Viteri. Yo en lo personal he estado en comunicación con ella, nos hemos escrito, hablado, enviado documentos, intercambiado opiniones. Un día me invitó a hablar incluso con el COE cantonal que estaba reunido, comenté cuáles eran las cosas que estábamos viendo. Conozco que uno de los viceministros de salud está en contacto permanente con el vicealcalde de la ciudad, también haciendo planificaciones concretas. Yo le comento que tal vez hablo todos los días con Andrés Roche por los temas de control de vías de salvo. Señora ministra, ¿quién es su representante, en la provincia del Guayas? ¿Quién es? El gobernador del Guayas es la máxima autoridad del Ejecutivo. Y sabe que no se comunica con Cynthia Viteri, ¿no? No, entiendo que hay también algunas autoridades que han decidido comunicarse a través de Twitter y a través de declaraciones públicas. Sí, también. ¿Puede creer eso usted? Puedo creer y me sorprende, claro que sí, pero no es solamente... No, perdóneme, Carlos, perdóneme. Carlos, tenemos conversaciones excelentes y al otro día, y me refiero a cualquier alcalde, porque voy a insistir en lo que he dicho desde el principio de esta pandemia. No es momento para polemizar políticamente. Pero me pasa todos los días con muchos alcaldes y con muchas autoridades, con prefectos, por cierto, que hablamos, nos ponemos de acuerdo, les explico lo que está pasando, cuelgo el teléfono y entonces un tuit incendiario, una declaración incendiaria. Lamentablemente, todos estamos... Es decir, ¿acuerdan con usted una cosa y dicen en público otra? Así es. Ya, permítame discrepar con usted en otra cosa. Yo sé que usted como política tiene que decirlo, yo como periodista tengo que discrepar. Sí es momento para polemizar, hoy más que nunca, pero no para quedarnos en la polémica. Es decir, de la mera discusión tiene que salir una solución, un acuerdo, un camino mejor, una luz, darle la razón al adversario. Cierto, estuve equivocado. En verdad, esto no tenía en cuenta. Yo le acabo de decir, usted no estaba al tanto de lo que me acaba de decir. No sabía que había una línea de crédito emergente para los que se quedaron varados en el extranjero. Pero por lo visto, entonces, lo de Guayaquil es un stalemate. Ahí se quedaron, bloqueados. No, Carlos, no es así. Vamos a seguir trabajando en Guayaquil, en todo lo que sea necesario, en todo el país. En Guayaquil está la mitad del gobierno concentrado en Guayaquil, no solamente los ministros que viven en Guayaquil, no solamente el vicepresidente, incluso los ministros de otras provincias movilizándose todos los días para poder atender eso, asegurando el abastecimiento, porque abrir el mercado mayorista de Ambato implica el precio de las verduras en Guayaquil, porque asegurar los exámenes para los distribuidores de gas en Loja asegura que ese gas salga de Guayaquil y que llegue a Loja. Discutir con el alcalde de Zamora para que salga de ahí, de la mina de silicio, el material para hacer botellas de plástico, significa que las empresas que están produciendo en Guayaquil sigan produciendo. Entonces, todo esto lo estamos haciendo para todo el país. Ya. No podemos hacer una distinción ni pensar en un momento para decir o más o menos atención a determinada ciudad. No quiero que haga una distinción, no quiero que haga una distinción, no quiero que haga una distinción, una preferencia, no. El caso de Guayaquil es el más grave, no el único, ciertamente. Ahora, a Manabí han enviado ustedes un excelente delegado. José de la Gasca tiene ya 2 semanas de allí y es el mejor ojo seco que pudieron poner para que no se repita allí la historia del terremoto. Este señor es eficiente, es inteligente, es explosivo, es impaciente y es honesto. Los problemas en Manabí se van a comenzar a agravar, Jipijapa y Paján, gran nivel de contagio, no hay buena estructura de salubridad en Manta, buena situación por su alcalde en Portoviejo. En El Oro, hoy es la ciudad con más contagiados después de, la provincia con más contagiados después de Guayas. Y según ha detectado el vicepresidente en su recorrido por el país, hay 2 o 3 puntos críticos si el problema de hambre no se resuelve allí. Y ese no se resuelve, como hablamos temprano, con más kits, porque más
de la multiplicación de los penes y los peces y los panes, penes dije, de los peces y los panes, no se puede hacer. Más de eso no se puede hacer. ¿Cuál es la alternativa en ese caso? Varias cosas, porque usted ha planteado varios temas. En Manabí, efectivamente, Paján y Pijapa tienen una situación grave. Montecristi también. Ayer hablé con el alcalde de Montecristi, la noche de ayer con el gobernador de Manabí. El ministro de la Gasca está instalado en Manabí para poder apoyar las actividades. Ya fue el vicepresidente, ya fue el ministro de Salud. Estamos trabajando fuertemente en Manabí. Ojo, las provincias que tienen mayor población, las provincias que tienen actividades comerciales, industriales, con mayor movilidad, las que tienen conexión directa con Guayas, que fue el epicentro de la pandemia, son provincias en donde vamos a ver más contagios. También lo estamos planificando así, estamos atendiendo esos lugares. No es, hace un momento, hace unos minutos, una periodista decía, está abandonada tal o cual ciudad, por eso hay contagios. No es así. Es que hay muchas explicaciones sobre cercanía, sobre movilidad, sobre comercio, sobre disciplina social, que también nos dan una respuesta y por eso estamos atendiendo de manera prioritaria esos lugares. El ministro Elías Tenorio está en Esmeralda, Cecilia Chacón, Imbabura y Carqui. En este mismo momento tenemos diferentes ministros en diferentes provincias del país. La emergencia exige coordinación, la emergencia exige repartirnos responsabilidades. El gobierno nacional puede hacerse cargo de todo. Las prefecturas tienen una tarea que cumplir, algunas la están cumpliendo, otras no. Las alcaldías tienen una tarea que cumplir, algunas las están cumpliendo, otras no. Las empresas tienen una tarea. ¿Usted está satisfecha con lo que están haciendo? Los individuos. ¿Usted está satisfecha con lo que están haciendo? Carlos, esta emergencia nos desborda a todos y mientras tengamos un muerto, una persona contagiada, una vía cerrada, alguien con hambre, no estamos satisfechos todavía. Eso es. Señora ministra, muchas gracias por su tiempo, por su buen talante, por la amplitud de sus respuestas y por entender que, a mi juicio, este es el formato en que más se obtiene de los funcionarios, claro, siempre y cuando sean competentes y controlados, respecto a lo que el Ecuador quiere saber. La molestaremos con alguna frecuencia, no 2 veces por día, como ha sido hoy. Gracias, doctora María Paula Romo. Con mucho gusto, Yolanda, Carlos, buenas tardes.